El presidente salvadoreño Nayib Bukele realizó una visita oficial de 2 días a Costa Rica, en la que brindó su pleno respaldo político al presidente Rodrigo Chávez. El periodista costarricense Álvaro Murillo, del semanario Universidad y corresponsal del País, siguió la visita de Bukele paso a paso. Veamos lo que nos dijo sobre esta nueva alianza política entre los presidentes Rodrigo Chávez y Nayib Bukele. Álvaro, la visita del presidente Nayib Bukele ha generado bastante controversia en Costa Rica por el apoyo político que brindó al presidente Rodrigo Chávez, diciéndole a los costarricenses que deberían seguir el modelo Bukele y apoyar a Chávez en el sometimiento de todos los poderes del Estado al presidente. Pero al mismo tiempo es innegable la popularidad de Bukele en Costa Rica y la popularidad también del presidente Chávez. ¿Cuál es la huella que deja esta visita? Es una huella que para poder dimensionarla habrá que esperar en el tiempo. Lo que está claro es el paso que dieron fue una comunión de discursos. No es raro ver en Costa Rica un apoyo fuerte a Bukele, como lo hay en algunos otros países, considerando que él se ha convertido en una figura, digamos, de influencia en la política, por lo menos latinoamericana, por las cosas que ha hecho en El Salvador, en conjunción con corrientes políticas internacionales que han ido ganando espacios, incluida Costa Rica. Costa Rica, con todo y su apoyo alto al sistema democrático, a las instituciones fuertes, a la confianza en el derecho como una forma de resolver los problemas nacionales, hay un crecimiento de la población a posiciones autoritarias, a posiciones de mano dura, y sobre todo en este contexto de aumento de la criminalidad en Costa Rica. Hay un momentum específico en donde ya muchas personas dicen, sí, efectivamente la mano suave, las políticas garantistas, la ley, el orden, no han bastado para ello y hay que ir un paso más. Y aparece ante ello la receta Bukele, porque es evidente que la realidad salvadoreña ha cambiado en los últimos 5 años y mucha gente dice, bueno, tenemos que ir a eso. Ellos lo lograron y tenemos que buscar un camino así. Entonces, Costa Rica lleva desde hace mucho tiempo discutiendo sobre si irse por el camino de la mano dura, y obviamente llega una persona influyente en la política regional y calza directamente con este clima que hay, pero también con una retórica, una narrativa que ha venido construyendo el presidente Rodrigo Chávez, de que mucho de este aumento del crimen organizado se puede colocar sobre las espaldas del Poder Judicial y la Asamblea Legislativa por las leyes suaves, dice él, y por incluso complacientes o en algunos casos incluso cómplices de grupos organizados. Y él dice, pues sí, tenemos una crisis de criminalidad, pero no es culpa de este gobierno, sino del Poder Judicial y la Asamblea Legislativa. Bukele aconsejó públicamente a Chávez sobre su política de mano dura contra las maras en El Salvador, trasladándolo al crimen organizado del narcotráfico en Costa Rica y sobre el control carcelario. ¿Puede esto traducirse en algún impacto concreto, algún cambio en las políticas de seguridad de la última etapa del gobierno de Chávez? No lo sabría, Carlos Fernando. Lo que sí es cierto es que ya hay un clima, ya hay una disposición en esa dirección de parte de un sector amplio de la población, y Bukele viene a reafirmar todo lo que Chávez ha dicho. La diferencia ahora es que Bukele lo dice porque yo ya probé que funciona así, porque yo ya les hablo de lo que ya hice, de la experiencia. Y él dijo, acepten un consejo de alguien que ya sufrió lo que ustedes todavía no han sufrido. Y lo que hace es calzar directamente con las posiciones de Rodrigo Chávez de necesidad de un mayor poder centralizado en manos del Poder Ejecutivo, en manos de él específicamente, es lo que ha planteado, y que otras instituciones dejen de estorbar, esa es la palabra que ha utilizado, y lo dice en referencia a la Asamblea Legislativa, que aquí en Costa Rica está controlada por la oposición, por las bancadas opositoras, y por una Corte Suprema de Justicia
en donde hay obviamente posiciones en defensa de la independencia de poderes y que es un concepto que ha tendido a relativizarse y que incluso atacó directamente a Bukele en esta visita oficial. ¿Qué puede pasar a partir de esto? Pues puede uno especular y pensar que algún sector de la población que tenía alguna duda sobre lo que Chávez decía y que tenía simpatía por Bukele, entonces ahora, digamos, estén más de acuerdo en un poder centralizado casi absoluto para luchar contra el crimen organizado. Pero eso, pues, es difícil de saberlo ahora e incluso de medirlo. Lo que es cierto es que ya ahora se muestran Bukele y Chávez abrazados, ¿no? Ya ahora dicen, bueno, ambos presidentes, por supuesto, con una alta popularidad en sus respectivos países, sobre todo Bukele, pero Chávez también, considerable que tenga más de 50% del apoyo popular en Costa Rica. No es usual a estas alturas del cuatrienio y se juntan en esta dirección. Entonces lo que hay es sobre todo una comunión retórica, de narrativas, de posiciones, aunque la visita, pues si uno ve, es poco lo que produjo en términos, digamos, de algún proyecto conjunto o de alguna tarea específica que vayan a hacer coordinadamente. Bueno, anunciaron la creación de una Liga de Naciones para presentar sus propuestas sobre prosperidad y seguridad al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Esto sería para Costa Rica un cambio en su política exterior, que tiene una alianza para el desarrollo de la democracia con Panamá y República Dominicana, o es algo solamente retórico. Habrá que ver si lo concretan. El presidente Chávez ha propuesto bastantes proyectos que al final no se concretan. La idea de un referendo nacional este año es una de ellas por múltiples problemas legales, de constitucionalidad, de viabilidad política. La política exterior, pues obviamente es potestad del jefe de Estado, del presidente de la República, en El Salvador y en Costa Rica, y si ellos quieren forjar una alianza o liga de naciones, habrá que ver con cuáles países y sería en qué términos, ¿verdad? Y decía para influir en la comunidad internacional y aprovechando la oportunidad del nuevo gobierno en Estados Unidos con Donald Trump, por cuyo triunfo están muy contentos en El Salvador, obviamente, y algunos sectores aquí en Costa Rica también están contentos, aunque partes del Poder Ejecutivo no están tanto porque las políticas proteccionistas obviamente pueden afectar mucho la economía de Costa Rica, que depende muchísimo de las exportaciones hacia la potencia norteamericana. Entonces, una idea de Liga de Naciones, porque fue lo que plantearon, una ocurrencia o una idea, digamos, eso hay que plantearlo en el futuro. Costa Rica ya tiene una alianza para el desarrollo con otros países en otra lógica. Con el gobierno actual de Estados Unidos, el gobierno saliente de Joe Biden, se le ha dado mucho impulso y se ha juntado más con Panamá que con otros países de Centroamérica. Y también llama la atención que ninguno de ellos ni siquiera mencionó ni de cerca el sistema de integración centroamericana. Esto es al margen de la institucionalidad centroamericana, de la estructura que ya existe y del proyecto de la Alianza para el Desarrollo que ha querido impulsar Estados Unidos con Costa Rica, Ecuador, Panamá y otros países. La ayuda humanitaria que ofreció y que de hecho envió Bukele a Costa Rica para asistir a los damnificados de las inundaciones también ha sido motivo de controversia. El presidente Chávez dice que los diputados se opusieron a la ayuda y eso se lo dijo a los damnificados, pero los diputados dicen que ellos necesitaban aclarar un tema constitucional para permitir el ingreso de militares en labores humanitarias. ¿Cuál es el conflicto de fondo? Costa Rica no deja de ser un país raro en eso, la carencia de un ejército y una vocación pacifista, antimilitar, histórica, tradicional, que se le reconoce en muchos espacios, se plasma en un artículo de la Constitución Política que dice que para el ingreso de tropas extranjeras debe existir una aprobación legislativa. Y ciertamente hay brigadistas militares salvadoreños que entraron a Costa Rica, que cerca de 70, 75, me parece que es la cifra que dijeron, que entraron a Costa Rica como parte de esta ayuda que anunció de manera aparentemente espontánea durante la conferencia de prensa el presidente Bukele, de cerca de 300 funcionarios que llegaron el propio martes. Ante eso reaccionó la Asamblea Legislativa y dijeron, ¿cómo que
¿Cómo que entraron militares y no nos pidieron la autorización? La cual hubiéramos dado inmediatamente, decían ellos. Pero Chávez no puede por cuenta propia decidir que entren militares más allá de que vengan a repartir comida y auxiliar personas en momentos complicados como los que está viviendo ahora buena parte del territorio costarricense. Obviamente esto dentro de este marco del contexto se ha querido utilizar también por parte del Ejecutivo para criticar a la Asamblea Legislativa y diciendo, ven, que lo que hacen es estorbar, yo solamente trato de solucionar cosas y ellos le ponen complicaciones a todo o lo hacen solamente por afectar al gobierno. Y lo último que sabemos es que incluso un diputado de la oposición presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y ya reaccionó también la ministra de la Presidencia. Es la discusión que ha quedado después de la salida de Bukele el día martes y llevamos 3 días ya discutiendo sobre eso. Ahora, vamos al tema de fondo. El presidente Chávez alega que permanentemente que tiene las manos atadas para gobernar y está en este conflicto con la Asamblea Nacional, con la Contraloría, con la Corte Suprema. ¿Cómo se proyecta la salida a esta crisis política? ¿Se puede resolver esto antes del final del gobierno de Chávez o se va a resolver en las elecciones del 2026? Chávez no puede ser candidato a la reelección, pero puede apoyar a un sucesor político pues, que busque la presidencia y lograr la mayoría parlamentaria en esa elección. Lo puede lograr con la popularidad que tiene. Sí, Carlos Fernando, Rodrigo Chávez tiene un alto apoyo de un sector ya, repito, de cerca de la mitad o quizás un poquito más que de la mitad de la población, pero no hay un partido que lo represente específicamente. Entonces hay sectores que están esperando para ver hacia dónde él apunta o a quién dice él que deben apoyar para hacerlo. Esto en la lógica de la ciencia política, según algunos analistas, no es tan fácil de trasladar el poder a una persona específica. Lo que sí es cierto es que hay una oportunidad de algunos sectores y entre ellos incluso un partido en donde ha participado como parte de su estructura familiares cercanos de Nayib Bukele, que viven acá en Costa Rica, que son también costarricenses, y la suspicacia que hay es que Bukele vaya a querer participar de una manera activa en las elecciones de Costa Rica en febrero del 2026, pero que en realidad dentro de un año ya vamos a estar en la campaña electoral de manera oficial. Entonces está esa inquietud de hasta dónde puede la presencia de Bukele mover las agujas electorales para el próximo periodo de 2026, que de por sí se viene complicado, porque ciertamente los partidos tradicionales están débiles, están debilitados, y Rodrigo Chávez ha sabido identificar eso y ha querido hacer leña del árbol caído en buena medida durante su gobierno. Lo que estás diciendo es que este encuentro que vimos la semana pasada entre Bukele y Chávez podría transformarse en una especie de eje político, por lo menos para Costa Rica, no sé si para Centroamérica. Podría ser, don Carlos Fernando, porque además incluso lo dijo el presidente Bukele durante el brindis en la cena de gala en el Teatro Nacional. Dijo, aquí no están esos poderes que están amarrando de pies y manos a Chávez, pero están algunos que pueden influir sobre las elecciones del 2026 para que se tomen decisiones que de alguna forma acomoden el cuadro de poder en Costa Rica para que haya un poder centralizado en la figura de la presidencia. La Constitución acá prohíbe la reelección inmediata y a diferencia de otros países aquí muy cercanos centroamericanos, la Constitución pues no se puede saltar tan fácilmente y nadie ve un escenario de Rodrigo Chávez queriendo reelegirse o perpetuarse a partir del 2026. Habrá elecciones. La pregunta es cómo, hacia dónde y cuánto puede incidir el factor Bukele, que ahora mismo parece muy presente y lo hemos visto incluso con las redes sociales, el presidente Bukele comentando de manera crítica algunas palabras del propio presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Rodrigo Arias, o criticando Bukele a la expresidenta Laura Chinchilla, que son voces críticas a este llamado modelo Bukele.
Y entonces hay ya una incursión. En términos físicos, pues Bukele partió del país el día martes. En términos políticos, Bukele está aquí. ¿El chavismo puede continuar sin Rodrigo Chávez en la presidencia? ¿Tiene hoy Chávez dentro de su partido o en otros sectores un delfín político para continuar ese proyecto? Ahora mismo no lo tiene. No lo tiene. Ha habido, por supuesto, rumores de cuál sería el elegido. Algunos de ellos incluso apuntaban al ministro de Obras Públicas y Transportes, a quien el propio Chávez destituyó hace unos meses por un aparente caso de corrupción. En algún momento se dijo que podía ser la ministra de la Presidencia, Laura Fernández. Ahora se menciona también a una persona que es cercano a la familia Bukele acá en Costa Rica, pero estos son rumores porque obviamente no hay nada específico, nada concreto, no hay un delfín específico, por llamarle así, del chavismo, y hay partidos que se disputan esta representación, que ya están inscritos y otros que quizás estén por inscribirse y que vayan a querer levantar la bandera del chavismo, considerando que es un movimiento, pues es el movimiento político mayoritario ahora en Costa Rica.